El pensador y el niño. El pensador. El pensador vivía en una cabaña aislada en la montaña, lejos de los hombres entre los que decían encontrar su lugar. De vez en cuando, él bajaba al pueblo y predicaba la buena nueva a todo aquel que quisiera escucharla. Es cierto que se había convertido en un maestro en la expresión, como uno se convierte en maestro en artes marciales. Sin duda, tenía talento como orador y nadie le contradecía. Los abatidos veían en él a un salvador. Otros pensadores entraban en el juego de los debates psicopolítico-espirituales, como se hacía antiguamente en la corte del rey. También estaban los curiosos, atraídos por ese pozo de conocimientos del que emanaba una luz tentadora que invitaba a saber más, aun a riesgo de perderse en las profundidades de la caverna de Platón. También había algunos sabios, bastante discretos, que escuchaban en silencio. No se les notaba porque eran casi invisibles. Sin embargo, aquellos que cruzaban su mirada o su sonrisa veían iluminado su día. Con su sola presencia o con una sola palabra, estos sabios podían dar la visión del bosque y hacer oír la música de las esferas a quien podía percibir más allá de las apariencias. No buscaban nada, estaban allí, simples transeúntes, simplemente. El pensador tuvo muchos amigos que desaparecieron con el paso del tiempo. Todos eran exploradores de las profundidades del pensamiento. Se perdieron en el laberinto sin fondo, atraídos a ir siempre más lejos por el juego de las sombras y las luces. Hoy el pensador sentía un gran vacío. El recuerdo de los momentos compartidos en los que se rehacía el mundo ya no le aportaba nada, como tampoco le aportaba nada imaginar un futuro. Se sentía cansado, sin pasado ni futuro, en un indescriptible sentimiento de sinsentido. Era generoso, había ayudado a muchas almas, pero la traición de la amistad y del amor habían cerrado su corazón con llave. Encontró refugio en la contemplación. Su mirada se posó en las rosas de su jardín, en su color y en su delicado perfume. Había vivido muchas experiencias y visto muchas cosas que el común de los mortales no puede ni siquiera imaginar, pero hoy en día todas sus experiencias, las iluminaciones del pasado, ya no le reconfortan. Hoy tiene la mirada triste y la duda apenas deja lugar a la fe que se apaga un poco más cada día. Encuentro con el niño. En el templo vacío, el primer rayo del sol del mediodía ilumina la piedra pulida del altar de la resurrección. Ese día de primavera es un nuevo día, y en esa hermosa tarde soleada, tras una meditación matutina,
el pensador se dijo a sí mismo que sería un día ideal para ir a pasear por el bosque. En la soledad y el silencio en los que encontraba refugio, decía que podía mantenerse en las altas vibraciones de su ser y de los lugares. A veces habla con los árboles, les acaricia o observa las cimas nevadas de las montañas que le gustaría conquistar. Pero hoy será un paseo tranquilo. Apenas había dado unos pasos cuando su mirada se detuvo de repente en un corzo que saltaba por el pequeño sendero forestal. Pensó que era un buen presagio y luego un águila silbó y pensó que sin duda estaba acompañado. Entonces decidió abandonar el sendero y seguir al águila que lo llevó hacia un claro. Allí, en medio de una alfombra de hierba verde esmeralda, salpicada por margaritas blancas y prímulas, vio a un niño que jugaba con mariposas. Le pareció una escena divertida y en ese momento sonrió distraído por ese espectáculo tan inesperado. Aunque sonreía, la mirada del pensador reflejaba su profunda tristeza. Observó al niño cantar y a las mariposas bailar al sol como pepitas de oro brillando a la luz. El tiempo pareció detenerse y luego acelerarse. El pensador se preguntó a sí mismo si estaba soñando despierto, él que ya no soñaba más, ni siquiera cuando dormía. Pero un pensamiento rompió el momento mágico. La inquietud, como una sombra que extiende sus garras, se apoderó de la mente del pensador, que creyó que el niño estaba en peligro, solo, al borde de la noche, en el bosque. El pensador no había visto que el niño tenía alas y que estaba acompañado por un león, un águila y un ciervo. El niño, que percibió la sombra del miedo extendiéndose, se quedó paralizado y luego se volvió hacia el pensador, que vio entonces los ojos del niño como dos soles. En cuanto al niño, vio en los ojos del pensador la nada, la mirada dura y resignada de los mineros o la búsqueda de la piedra ladrona de almas condenada a excavar eternamente. El niño extendió entonces su mano, invitando al pensador a entrar en su círculo para bailar y jugar con él entre las estrellas. Pero el pensador ya no sabía jugar. Había olvidado tantas cosas. Hacía mucho tiempo que había dejado de ser un niño. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo, aunque durante un tiempo había afirmado que todo era perfecto, hoy ya no lo sabía. Pero atrapado por sus pensamientos y siempre dispuesto a ayudar, el pensador se encargó de la tarea que el destino parecía haber puesto en su camino. Así que invitó al niño alado y a su séquito a seguirlo a su morada. El tiempo del descubrimiento. La casa del pensador era cómoda y estaba muy bien decorada con colores tierra. Al principio, el pensador contemplaba al niño como contemplaba las rosas de su jardín. Su mirada se suavizaba y todo iba bien. O casi, hasta que un día, atrapado por sus pensamientos, se dijo que podría hacer algunas mejoras. Con el bagaje de sus conocimientos, el pensador se propuso educar al niño. Así fue como el pensador se convirtió en el maestro
maestro pensador. El juego de la educación. Siéntate y escúchame. No puedes seguir siendo un niño. Tienes que crecer, convertirte en adulto. En la vida hay reglas de conducta. Si te hubiera dejado solo en el bosque, los animales te habrían devorado. No estás preparada para vivir sola en el bosque con los lobos. ¿Los lobos? Escucha y deja de interrumpirme y de hablar todo el tiempo. Piensa un poco. El niño pensó que se trataba de un nuevo juego. El juego de la educación. El maestro se dispuso a viajar al pasado del niño para detectar todo lo que hubiera podido haber obstaculizado su crecimiento. Pero el niño no estaba concentrado. Y el maestro se enfadó. Hago mucho por ti y no te das cuenta. El niño no había pedido nada. ¿Qué había hecho o qué había dejado de hacer para que el maestro estuviera tan molesta? Pensó que era absolutamente necesario que el maestro ganara en este nuevo juego, para así no enfadarle. El juego de la educación. ¿Cómo hacer que gane el maestro? El niño se propuso de todo corazón complacer al maestro, pero su corazón se negaba a jugar al juego de la educación. Entonces el niño dejó de escuchar a su corazón y empezó a escuchar a la razón, a la lógica, el respeto y los valores que le enseñaba el maestro. Las reglas de este juego no eran fáciles. Había reglas del bien y reglas del mal, pero todas se contradecían entre sí. Absorto en el análisis, el niño dejó de cantar, de bailar, de jugar. Dejó de escuchar su vocecita interior. Escuchaba la voz del maestro. Este juego tenía un atractivo, el de la competición. Y el niño también comprendió que había una ventaja en hacer ganar al maestro, porque había recompensas. Las recompensas. Sin embargo, cuanto más se complicaba el juego, más escasas eran las recompensas. Hay que decir que había muchas reglas. El niño, que no conocía el bien ni el mal, tenía que dividirlo todo en dos categorías: el bien y el mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. El niño aprendió y aprendió tantas cosas buenas y malas, justas e injustas. Desde entonces ya no podía mirar al pájaro ni escuchar su canto, sabiendo que el pájaro era un aprovechado, un usurpador de nidos y que además mataba a las crías de sus padres adoptivos. Con el paso del tiempo, el niño ya no sabía qué hacer ni a dónde ir. El bosque ahora le daba miedo. El niño aprendió a pensar, a analizar, y le dolía la cabeza y se le nublaba la vista. Pero preservaba porque ahora conocía el miedo al fracaso y también el miedo a morir si tenía que volver al bosque. Había tanto peligro en el mundo que hasta entonces debía de haber tenido suerte. El maestro se lo había enseñado todo eso. Además, el maestro era generoso, sobre todo cuando el niño estaba muy triste. Entonces el niño comprendió una nueva regla del juego de la educación. Había que estar triste y llorar para que el maestro fuera amable. Pero no había que estar triste y llorar demasiado tiempo, porque el maestro se enfadaba. Así que en el juego de la educación
había una regla de tiempo que no se debía sobrepasar. El juego de la educación, pérdida del yo, de la fe, la culpa. Con el paso del tiempo, ni siquiera las recompensas bastaban para animar al niño. Poco a poco, el niño perdía la fe en sí mismo, en sus recuerdos, en sus amigos. El león, el águila, el ciervo, ¿qué había sido de ellos? ¿Habían desaparecido desde que le dijeron que era su imaginación y que era peligroso? Sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué el juego de la educación le hacía llorar? ¿Por qué al maestro le gustaba jugar a ese juego que le causaba tanto dolor? Al ver al niño con la cabeza en las estrellas, el maestro le dijo de nuevo: «No me escuchas, no me oyes, no estás aquí. Debes aprender a anclarte». Pero, ¿por qué tenía que anclarse él, que tenía alas para volar? El maestro del juego, el ego. El niño se esforzaba, pero el maestro siempre señalaba lo que estaba mal. Un día, el niño le dijo al maestro que había hecho lo que él le había pedido. Y el maestro respondió: «Pero eso es normal». Así, lo bueno fue sustituido por lo normal. Todo lo que se definía como bueno, ahora era normal y no merecía más atención. Porque ahora había que atacar al enemigo, al mal, centrar la atención en el mal, solo y exclusivamente en ese mal, al que él le llamaba el ego. ¡Ah! La palabra ya estaba lanzada, el ego. El maestro parecía obsesionado con ella, ya que hablaba a menudo de ello. Según el maestro, el ego estaba en todas partes y era la bestia a la que había que derrotar, porque era él quien hacía infeliz al mundo. El niño nunca había oído hablar del ego, así que ahí tenía un nuevo jugador que iba a complicar las reglas del juego de la educación. Hay que dominar el ego, decía el maestro. Si el maestro veía el ego por todas partes, el niño, a pesar de sus esfuerzos, seguía sin verlo, para gran desesperación del maestro. El niño se volvió cada vez más triste y desanimado, y su mirada se volvió dura, ausente, como la del maestro. Y el maestro le dijo: «Es el ego que está triste, es el ego el que es infeliz, es el ego que quiere algo, es el ego el que está enfadado». Y el niño seguía sin entenderlo porque veía al maestro triste e infeliz, agotándose porque el niño creciera. Al final, ¿hay realmente un ganador en este juego de la educación cuyo resultado es convertirse en un adulto responsable mediante el control del ego? El niño ya no era un niño, porque ahora sabía cómo vestir las cosas, cómo describirlas, pero seguía sin saber lo que era ser un adulto responsable, porque aún no había controlado a ese maldito ego. El niño ya no quiere jugar más al juego de la educación, la rebelión del niño. El niño, como la paloma enjaulada que pierde el brillo de sus plumas, a veces se las arranca y se balancea sin cesar. Así hacía el niño, repitiéndose sin cesar que era el mal, mientras buscaba en el vacío una respuesta a ese bien que se había convertido en normal y a ese mal que aún no comprendía. Y el niño buscaba en su cabeza hasta convertirse en una sombra de sí mismo.
¿Y si la respuesta no estaba en su cabeza? En ese momento vio una pirámide de libros, miles de libros, todos negros, escritos en rojo con la sangre de los hombres. Y una vocecita en su corazón le respondió: ¿por qué quieres conocer el mundo cuando tienes acceso al libro viviente? En la cima de la pirámide, más allá de los libros del conocimiento, flotaba el libro de oro viviente, cuyas páginas parecían pasar por una mano invisible o tal vez por el viento del espíritu. El niño comprendió que, aunque no pudiera leer esa mañana la montaña de libros, nunca podría sintetizarlos. Y en un instante comprendió que todo lo que le necesitaba le sería dado, que el tesoro estaba en su corazón y que en la nada recibiría la respuesta del todo viviente. Sus ojos brillaban y en su corazón brotó entonces un gran fuego que abrasó todo su ser. El silencio del niño. El niño habló a su corazón una y otra vez y se entregó solo a él. Llamó a sus antiguos amigos, al león, al águila y al ciervo. Nunca le habían abandonado. Las voces del bosque volvieron a cantar. Su corazón acogió el regreso del niño. Pero algo había cambiado. La alegría en su corazón había consumido todo pensamiento de arrepentimiento, de miedo, de duda, porque veía la belleza en todo. Había recuperado sus alas, pero esta vez era un águila que volaba hacia el sol. Era el león que corría por la llanura. Era el ciervo, el rey del bosque, el amor encarnado. El uno y el todo, porque acogió en su corazón al ego, al que ahora veía como un amigo. No había dominado al ego, simplemente lo había amado. Como el águila se convierte en fénix y vuela hacia el sol, el niño voló hacia las estrellas de donde había venido. Pero antes de partir, dejó un regalo a la tierra y al maestro, una pequeña semilla en su corazón para que algún día el maestro también encontrara el camino que lo llevase de vuelta a las estrellas. El niño aprendió del maestro que no tenía nada que aprender.